Bueno, yo soy la última, así que a ponerle entusiasmo a esto. Evelyn, no te me duermas, no te la voy a repetir por ser mi amiga. Eh, Me da mucho gusto estar acá, agradezco mucho a la Fundación Atenea esta invitación. Paz me decía, Margarita, qué esfuerzo tan grande, y yo le di, se lo reitero, que para mí no hay mayor placer que hablar de todo lo que se hace con jóvenes. Yo hace 32 años estoy trabajando en Surgir, estaba terminando mi carrera, hice la tesis de grado sobre epidemiología del consumo de bachuco en Colombia, y desde ese momento estoy adicta al tema y empecé trabajando, por supuesto, dando prioridad a jóvenes. Inicié también los programas en Surgir que hacía poco se había creado, fue la primera organización que se creó en el país. La historia de la prevención en Colombia es la historia de Surgir, que empezó a desarrollar programas. El Ministerio de Justicia, que era quien lideraba en ese momento los temas de drogas en el país, dijo, bueno, dentro de nuestros objetivos tenemos la responsabilidad de desarrollar también programas de prevención. No hemos hecho nada, entonces empecemos a hacer cosas juntos, y empezamos a desarrollar cosas juntos. Vivo en Medellín, también una ciudad de la que me siento orgullosa, una ciudad muy linda, la ciudad más linda de Colombia. Y sí, o sea, con una realidad, una historia dura, una historia de narcotráfico dura, que todavía, digamos, estamos pagando el precio de todo lo que se pasó hace unos años, y que no es que hoy no tengamos problemas y que no tengamos, digamos, unos incluso niveles de microtráfico muy altos, pero también digamos que la ciudad se tiene que sentir orgullosa, y todos los que hacemos parte de ella, porque también hemos tenido siempre la capacidad, la fuerza, la lucha, el amor y la pasión por sacar adelante y superar, digamos, todos los problemas que se van presentando. Todos los programas que se han hecho, yo digo que desde siempre, porque en realidad la ciudad nunca ha sido una ciudad que se haya visto ni estancada, ni que uno diga está involucionando o aquí no pasa nada, no. Yo siento que con mucho desarrollo, y que en los últimos años se ha visto muchísimo más fuerte ese desarrollo. Es una ciudad con niveles de inequidad muy grandes, una riqueza concentrada en muy pocos, y una ciudad con niveles de pobreza también muy grandes. Entonces eso ha hecho que las nuevas propuestas pues se estén planteando hacia temas de urbanismo social, temas de mucha participación ciudadana, y que un poco también, digamos, lo que yo puedo presentar tiene que ver con procesos también de participación ciudadana. Se me está yendo todo el público. No importa. Bueno, no te preocupes, no hay problema. Bueno, yo les voy a contar entonces, voy a presentarles una estrategia de jóvenes para jóvenes que, como les decía, también está dentro de todo el marco de las propuestas de participación ciudadana de la ciudad, el empoderamiento que nosotros sentimos debe haber en todos los desarrollos y la superación, digamos, de problemas y de compromiso, de transformaciones, digamos, sociales, y que la institución los tiene en cuenta también en esos procesos. ¿Por qué el problema de alcohol? ¿Qué hago aquí? Yo es que aparte como no veo también. Listo. Ya. Bueno, ¿por qué el alcohol? Yo creo que ya pues es claro, ya hemos hablado todos de por qué es prioridad el alcohol. El alcohol es el principal problema a nivel mundial. Colombia ocupa el 10º lugar de la región en problemas de alcohol, de mayor consumo. Medellín también es la segunda ciudad del país que tiene los más altos niveles de consumo, concentrado en jóvenes, con unos
con las edades también, que creo que en un mundo globalizado todos estamos hablando de lo mismo, que cada vez decrecen más las edades de inicio, que están más o menos en promedios de 12 a 13 años, que tiene todas las implicaciones que tiene, o sea, implicaciones de tipo social, familiar, está muy asociado a al tema de accidentalidad, al tema de embarazos en adolescentes, al tema de violencia y muy fuerte. Y sobre todas esas prioridades, sobre todas esas implicaciones, pues entonces nos planteamos propuestas preventivas. También es verdad que nosotros no tenemos una estrategia dedicada única y exclusivamente al alcohol, porque el alcohol no está solo, el alcohol está relacionado siempre en este contexto de recreación, de ocio, en el contexto de los jóvenes, siempre están presentes otras drogas y cada vez más. Es decir, que si bien antes los jóvenes salían y consumían alcohol y salían a divertirse y era la prioridad, hoy uno siente cada vez más que los jóvenes eligen un fin de semana si quieren tomar alcohol o si más bien quieren consumir marihuana o si más bien lo hacen con drogas de síntesis, como elegir me tomo un vino blanco o un vino tinto o mejor tomo cerveza, pues en ese plano también cada vez digamos hay más policonsumo y hay elección también, las drogas están presentes, entonces nosotros los tenemos implícitas en todos los trabajos. El desafío entonces ante un problema de estos de consumos digamos tan altos y tan asociado también a otras drogas y con niveles de violencia también altos, el desafío es cómo hacer una relación, cómo establecer una relación entre el alcohol y las habilidades sociales, especialmente en las que tienen que ver con resolución de conflictos, expresión de sentimientos, relaciones interpersonales, cómo trabajar también con los jóvenes sin que esto sea discurso, ni cantaleta, ni conversaciones centradas en la conciencia, en temas moralistas, cómo también hacer que los jóvenes miren que esos imaginarios sociales que ellos tienen frente a estos consumos no siempre se corresponden con lo que ellos, la realidad no se corresponde con lo que ellos están pensando y que debemos entonces pensar en alternativas que no sean amenazantes, que sean atractivas, que los involucren, que los hagan hacerse responsables, digamos, de todas las implicaciones que están teniendo los consumos y se nos ocurre el tema de comunicación dentro de la institución, dentro de todos los proyectos de la institución ha sido un eje transversal. Decimos, bueno, aquí dentro de todos los proyectos que tenemos vamos a tener una estrategia, uno de los dispositivos va a ser una estrategia de comunicación educativa, vamos a tratar de darle mucho peso a estas estrategias de comunicación educativa en las intervenciones con jóvenes para que cada vez se involucren más en estas propuestas y tomen parte y ellos se empoderen. Se piensa entonces en estas herramientas alternativas como una posibilidad de relacionarse con el entorno y que permitan a los jóvenes satisfacer todas sus necesidades de información, de expresar sus sentimientos y las alternativas son entonces estrategias de audio, hablábamos todo lo que tiene que ver con videoclip, con lo que tiene que ver con los emisoras escolares, emisoras comunitarias, hablamos también entonces de los medios impresos, también todo lo que son volantes, los que son las carteleras de los colegios, las carteleras comunitarias, los medios comunitarios, los periódicos comunitarios, los periódicos murales, las redes informáticas, otra estrategia, Facebook, páginas, blog, lo otro es con mucho peso también y con mucha posibilidad de trabajo todos los medios artísticos que se han estado mencionando, entonces el cuento, la música, el dibujo, las campañas, los grafitis, el teatro, bueno, cómo empezar a buscar, hacer un inventario de todos estos recursos para aprovechar todos estos medios y ponerlos en función de un tema de prevención.
Y es así como estas estrategias plantean un proceso metodológico. Este proceso metodológico tiene una primera fase, que es la fase de sensibilización. Hacemos pretest, entramos a las comunidades donde estamos trabajando, que como les digo, este es un dispositivo más de estrategias más amplias, de proyectos escolares, curriculares, extracurriculares, de centros de escucha, de zonas de orientación escolar, de redes de apoyo comunitario. Entonces está también la estrategia de comunicación. Se hacen pretest, empezamos a hacer un sondeo y a mover opinión sobre el tema, qué piensan los jóvenes acerca del tema, cuáles son las representaciones sociales que se hacen sobre los consumos, sobre las realidades que se viven, sobre las implicaciones, si para ellos realmente tienen implicaciones o no tienen implicaciones. Apoyamos toda esta información de pretest con grupos focales, con grupos de opinión para ampliar un poco más las respuestas y podernos formar una idea más amplia y tener una línea de base más completa, digamos, de en qué contexto nos estamos moviendo, en qué imaginarios, de qué estamos hablando, para poder, digamos, nosotros también acompañar estos procesos e ir generando liderazgos y empoderamiento de los jóvenes. Ayudamos también y apoyamos el mover toda esta opinión con la presentación de soportes pedagógicos realizados por la institución, que por supuesto siempre tienen también pruebas piloto con jóvenes, muestras itinerantes donde se hacen en las comunidades, en un fin de semana, en ferias de la salud, donde aparecen también todos los test que pueden los jóvenes entrar y autoevaluar su consumo, conocer también más sobre los riesgos, un poco también lo que hablaba Marta ahora, de páginas de donde ellos pueden entrar y mirar, y esto es simplemente para ir sensibilizando y generando un ambiente propicio para trabajar todos estos temas. Estos son algunos de los soportes que la institución, digamos, ha realizado y que... Ay. Espérenme. ¿Por qué no lo puedo ver? Bueno, no sé por qué no lo puedo ver. Bueno, hacemos postales, medios impresos, afiches, y esto todo empieza a mover opinión. Lástima que no pueda ver el videoclip, no sé qué pasa, pero los videoclips tienen todos, son planteamientos de 3 minutos más o menos, que recoge también las situaciones de los jóvenes en las celebraciones, porque también, digamos, les quiero decir que en Medellín, Antioquia, que es el departamento, la cultura del alcohol es una cultura que está presente, digamos, en todos los espacios. Se toma porque se muere, porque nació, porque se le está celebrando algo, o sea, absolutamente todo es un motivo para tomar alcohol. Es decir, también que crecemos con unos referentes muy introyectados de que el alcohol está presente para celebrar absolutamente todo y hace parte de nuestra vida cotidiana. Y una relación además cariñosa con el alcohol, porque es que uno escucha en la casa y en todos los espacios: tomémonos un traguito, ay, está haciendo frío, qué rico un aguardientico. Es una relación amorosa, cercana, del traguito, de qué rico, y eso pues con eso, digamos, hemos vivido, y hace un poco también más difícil los trabajos de prevención, porque es una cosa que está muy introyectada desde que nacemos y muy, muy asimilada. Luego de hacer nosotros, de vivir todo este proceso, digamos, de sondeo, de sensibilización, de mover opinión en muchos espacios, de mover opinión entre los jóvenes, de identificar todos los grupos juveniles, tanto los que tienen estrategias de comunicación y que su objetivo es ese, desarrollar estrategias de comunicación, como los otros grupos juveniles que tienen otros objetivos de recreación, objetivos sociales diferentes. Los identificamos y los motivamos, y quienes estarían interesados a apropiar estos temas
y hacerlos explícitos dentro de los procesos que se llevan. Los que quedan, entonces nosotros los formamos, hacemos un proceso de formación que no son talleres, que son conversatorios y que sobre, digamos, las propuestas y lo que ellos van haciendo y sobre su mismo trabajo, vamos debatiendo, vamos trabajando y vamos madurando, digamos, unas formas de ellos proyectarse a la comunidad y de continuar su trabajo en prevención y continuar ellos asumiendo la responsabilidad de sensibilizar y concientizar. Nunca nos hemos planteado estas estrategias de comunicación como una forma de solución del problema y de impactar y de generar cambios significativos, no, como una forma de sensibilizar, de crear conciencia, de crear compromiso social frente al problema y de mantener, digamos, junto con los otros dispositivos que hay en la comunidad para trabajar este tema y articulados, seguir trabajando, apropiarse de la responsabilidad de intervenir los problemas de consumo de alcohol y drogas y todos los problemas asociados a estos. La formación entonces está básicamente y todos estos conversatorios, tertulias, acompañamientos, asesorías sobre todo el tema de habilidades para la vida, haciendo énfasis en los que le decía, que tienen pues mayor implicación. Está también otro tema que es muy importante y es ya sobre las mismas estrategias de comunicación, o sea, cómo hacen una entrevista, cómo hacen una investigación, cómo hacen un guión para radio, cómo hacen un guión de teatro, cómo hacen como de temas de ortografía, todo lo que tiene que ver con la propuesta, si son campañas publicitarias, entonces lo que tiene que ver con una publicidad, con la combinación de colores, y siempre apoyados también por publicistas, por periodistas, por quienes tienen, digamos, toda la experiencia en estos medios para fortalecerlos a ellos. Y tratamos también siempre de estar gestionando recursos para fortalecerlos también en los soportes que necesitan. Entonces, si es una intervención en una institución educativa, una emisora comunitaria, entonces si tiene el ordenador, si tiene los programas que necesita para hacer las investigaciones y hacer la sistematización, si tiene los micrófonos, si tiene necesidad de capacitar a todos ¿cómo se llama? Bueno, los que entrevistan, entonces se hace todo este acompañamiento, si es para el cuento, entonces los micrófonos de mano, si es para el teatro, lo que necesitan, estamos apoyando no solamente con la capacitación, sino también con recursos que los fortalezcan a ellos como grupo también en sus estrategias. Y lo otro es también sobre el rol del joven como mediador social. Marta también mencionaba ahora unas características de estos jóvenes, su carisma, su compromiso social, su liderazgo, su deseo también por generar, digamos, convivencia pacífica, armonía, paz y por comprometerse con los problemas y las realidades sociales que viven sus comunidades. Luego de todos estos procesos de asesoría que no terminan y que siguen, digamos, durante todo el tiempo, la institución sigue acompañándolos, llega un momento también de materialización de todo ese aprendizaje y los jóvenes hacen entonces, generan sus propias estrategias, empiezan a crear entonces ellos, estos son productos realizados por jóvenes, entonces son todos los afiches, todos los han hecho ellos. Hay grupos de música, hay mensajes, hay comerciales realizados. Por ejemplo, fue un comercial que hicieron. Esto se va a dejar mostrar. Bueno, esto no es lo mío. No. Esto no es lo mío. Nosotros somos de otro. Sí. Bueno, de la transparencia. Comerciales, y esto es un canal de televisión de la ciudad, apoyó a los jóvenes, ellos mismos hicieron la gestión y les ayudó, ellos elaboraron todo el guión, ellos ayudaron a pulírselo y les grabaron el guión. Estas son unas niñas en una institución educativa que con el celular hicieron también mensajes y están haciendo permanentemente mensajes y pasándolos con diferentes contenidos en la institución educativa y con sus compañeras. Esto ha tenido un impacto horrible porque esto mueve opinión y pone a hablarlas el tema cotidiano de ellas, o sea,
toman muchísimo, o sea, las niñas consumen mucho alcohol y están hablando de los temas, de todo lo que les pasa, de se emborracharon, de con quién se acostaron, con quién tuvieron relaciones, por qué están preocupadas, con quién pelearon, con quién, y todo sale y se ha vuelto un tema muy abierto de mucho respeto también, digamos, por las instituciones educativas, por rectores, por profesores y por dejarlas que planteen lo que sea sin intervenir en nada, pero que ha generado un nivel de madurez grande en esta institución educativa, especialmente que llevábamos ya hace como 10 años trabajando. También están grupos de hip hop, hay muchísimos productos. Bueno, este era un ejemplo por ponerles también que para la institución la evaluación es prioridad número 1, que absolutamente todos los proyectos tienen indicadores planteados. Yo puse aquí a manera de ejemplo, por supuesto los indicadores tienen que ver con el tiempo de duración que vamos a poder acompañar, digamos, nosotros el proyecto. A veces estamos 2 años, 3 años, a veces estamos menos y depende del alcance, pues se determina también, pero quise, digamos, compartir esta tabla de indicadores para decirles simplemente el mensaje es que no hacemos absolutamente nada que no tenga la posibilidad de ser medido y de podernos decir a nosotros si esto sí está funcionando y está cumpliendo la meta que esperamos o si tenemos que estar permanentemente haciendo ajustes. Tenemos entonces indicadores de acceso, de proceso, de participación, de cobertura, de resultado, de impacto, de organización, de enfoque. ¿Qué aprendizajes tenemos de todo esto? Sobre los jóvenes, que estas estrategias de comunicación les permiten reevaluar su posición frente al consumo del alcohol y otras drogas, aclaran mitos y permiten que asuman una postura crítica frente al abuso de estas sustancias en su entorno. Algunos jóvenes manifiestan situaciones de consumo a nivel personal y confrontan sus conocimientos, muchas veces desde el mito, sobre los conceptos y aprendizajes adquiridos durante el proceso. Quienes participan en el proceso de formación asumen posturas críticas y constructivas frente a una percepción inicial de tolerancia y bajo nivel de riesgo frente al consumo de alcohol y otras drogas. Se evidencia su capacidad para formular propuestas comunicativas que reúnen los requisitos de calidad y pertinencia frente al tema. Y sobre los medios, que permiten comunicar y superar situaciones que viven los jóvenes y necesitan exteriorizar de manera espontánea. Posibilitan generar debates que ayuden a que se adquieran posiciones reflexivas frente a su entorno. Facilitan la transmisión de mensajes con fines específicos. Ayudan a que se incrementen los niveles de conciencia y responsabilidad frente a las implicaciones del abuso de alcohol y otras drogas. Permiten desmitificar el tema. Facilitan el trabajo en un espacio físico delimitado con una población constante. Contribuye a generar cambios de actitud y comportamiento. O sea, nosotros nos hemos dado cuenta que los medios de comunicación que todas estas estrategias, primero, pues que los grupos quedan muy fortalecidos, no solamente en la misma técnica de cuento, de arte, teatro, de música, de campaña, de dibujo, de entrevista, de locución, sino también en el tema. Entonces, esto permanece, o sea, nosotros nos podemos ir de esa comunidad y que los jóvenes quedaron formados y apropian, que todos esos mensajes que hacían, recogiendo las historias cotidianas, una comunicación que no está viciada como están viciados la mayoría de los medios de comunicación, sino que recoge la cotidianidad, las historias del día a día y que las pone, digamos, a través de todas estas estrategias de otra manera pensada, reflexionada, pues ayuda a que hayan transformaciones ahí. O sea, por ejemplo, en los cantos, si ustedes escuchan, hay muchas canciones de hip hop. El hip hop recoge lo cotidiano de una comunidad, todo eso, todo lo urbano, toda esa realidad, cómo la viven los jóvenes y la sueltan como la viven y la expresan como la viven. Luego de todos estos procesos, hay modificaciones, hay un trabajo implícito en prevención. Entonces, se reduce el estigma, se reduce incluso los tonos agresivos que a veces tienen esas mismas interpretaciones
y empiezan a salir otro tipo de mensajes propositivos, unos mensajes que se van también asimilando dentro de las comunidades. La verdad, yo muchas veces donde he tenido espacios para decirlo, y se lo he dicho al alcalde y lo he dicho en espacios donde están trabajando campañas publicitarias, yo por Dios, o sea, son millones y millones y millones los que se invierten en campañas publicitarias cuando las hace el Estado. Es impresionante, en afiches, en todo. Las hace una agencia de publicidad con uno o dos técnicos que están, digamos, orientando y dando alguna línea sobre unos conceptos. Muchas veces se hace alguna prueba piloto en 2 o 3 grupos y dicen si esto funcionó, el mensaje quedó claro y lancen. Y nunca, nunca tendrá el impacto que tienen todas estas estrategias generadas en las comunidades, porque son los códigos, los lenguajes, las vivencias, los conocimientos, todo lo que se vive en ese territorio, todo lo que ellos, cómo lo viven, cómo lo viven, cómo lo sienten, también qué quieren transformar de esas realidades, y como son ellos los protagonistas, son ellos también los responsables en su comunidad de difundirlo y de explicarle al papá, a la mamá, al vecino, al otro, mire, yo lo hice y yo lo hice pensando en esto y lo que quiere decir es esto y esto, porque en este barrio lo que vivimos es esto y porque tenemos que transformar nuestra vida de otra manera y porque tenemos que hacer, y eso tiene un efecto grandísimo, o sea, porque se identifica con su realidad y con lo que ellos viven. En cambio, esas otras campañas son campañas más lejanas, más distantes, a veces no se sabe dónde salió, no, o sea, no tienen un impacto tan fuerte. Bueno. 3 minutos. Gracias ya. Muchas gracias, y están en gracias. Mira tú, qué obediente. Bueno. ¿Contamos 10 y salimos corriendo todos o algo? O 3, lo que queráis. Bueno, yo me adelanto que venga Manuel, si quieres, que va a presidir. Yo, un minuto mientras sube, agradeceros a vosotros la presencia. Sois los verdaderos héroes de la jornada. Por parte de la delegación, pues aunque no nos llega a través del Fondo de Bienes Decomisados a financiar ayuntamientos que no llegan a 50.000 habitantes, como nos ha recordado Marta. De broma diría, a ver si aumenta la natalidad. Chica, no sé, lo tenéis difícil. Pero en todo caso... Para tener 100.000 muchos nos tenemos que esforzar y ya no estamos en edad algunos. En todo caso, sí que somos plenamente satisfechos de poder llegar a este tipo de jornadas en lo que tienen de intercambio de ideas y de experiencias. Y le doy la palabra a Manuel para que haga la clausura ya de la jornada. Bueno, pues muchas gracias, muy interesante las aportaciones de todas y de todos. Y yo quería, sin enrollarme, porque hasta ahora ya es demasiado también, yo quería decir que me parece que estamos todavía en un momento en el que los conceptos que parecían superados o que conocíamos sobre el tema de lo que era la prevención, hay que cambiarlos constantemente dentro de una labor de adaptación permanente. Es decir, no podemos pensar que lo que valía hace 10 años, hace 5 años, sigue valiendo ahora. Y cada vez hay que reafirmarse a lo mejor más en un objetivo de la prevención, como es el aprender a convivir con las drogas, intentando que causen el menor problema posible en las personas. Es decir, plantearnos utopías como las de otras épocas, cuando se planteaba que una actuación preventiva iba a erradicar absolutamente el consumo de drogas, es una idiotez, es una tontería. Yo creo que hay que ser objetivos en ese aspecto y replantear lo que es el concepto a lo mejor de prevención, intentando que cuantas menos personas usen drogas mejor, pero sabemos que las drogas es una realidad, sean legales o ilegales, que están ahí, y hay que intentar que tengan el menor efecto negativo, aunque tenemos que favorecer aquello que tenga que ver con el aprendizaje, con la convivencia con las drogas que están ahí, ya digo, sean legales o sean ilegales. En segundo lugar, yo creo que deberíamos de focalizar en el análisis de lo que es el ocio juvenil, que yo creo que es un aspecto muy importante porque es un elemento socializador de primer nivel. En otras épocas se podía hablar de los espacios de ocio, de otros espacios de socialización, como eran la pandilla, el entorno, el barrio, la familia, la escuela, incluso los medios, pero ahora vamos a decir que la base es el grupo, es el ocio. El espacio de ocio es fundamental. Y dentro de ahí
yo creo que habría que analizar el por qué estamos en una fase en la que el ocio es siempre un ocio consumista, planteando opciones de ocio que no tienen por qué ser necesariamente consumista. Es decir, yo cuando hablo de ocio consumista me refiero a el ocio que implica necesariamente el uso de el consumo permanente, entre otros, también de alcohol y quizás de tabaco. Luego hablaría también de un matiz que me parece muy importante destacar, que también ha surgido aquí, que es que tenemos que aprender a distinguir entre lo que es, entre las formas de consumo de alcohol también. Es decir, yo creo que de la que tiene más riesgos, como sería la que es la de uso compulsivo. Es decir, eso de cuando deliberadamente se sale a la calle en un fin de semana pensando en que ya tienes que volver pedo, porque si no vuelves pedo no has sacado el partido suficiente a tu fin de semana. Eso yo creo que es un matiz que debemos de distinguir, porque de lo contrario estamos haciendo una especie de totum revolutum en el que hablamos de que sí que se consume, que si es una copa, que si es lo otro, etcétera. Yo no digo que tenga que ver con mayor o menor cantidad, sino que es una actitud ya preconcebida, pero que está en los medios de comunicación. Yo ayer, yo escucho las radiofórmulas, muchas veces las escucho en el gimnasio o las tengo puestas por ahí o donde sea, y ayer escuchaba una que me llamaba la atención porque se decía después del puente de Semana Santa, decía, bueno, ¿cómo encaras el lunes hoy? ¿Qué tal el lunes? Después de la resaca del fin de semana. Está hablando, es decir, cuando necesariamente a esa resaca del fin de semana, si analizamos, veríamos que a lo mejor han llegado un 5% de los que han salido en el fin de semana, pero se visualiza como que necesariamente todos los que han salido, los que han vivido el fin de semana, están pasando una resaca, lo cual es absolutamente irreal. Bueno, por no enrollarme más, yo creo que tendríamos que reforzar también el papel el rol del no consumidor, o del que no es consumidor con ese modelo compulsivo, que a veces se encuentra muy desprotegido, porque esta mañana lo escuchábamos, yo creo que había que destacar el papel del que es no consumidor o que él consume consumidor pero dentro de otro modelo, que es una persona socialmente activa, participativa, que se divierte, que sale, que puede ser el líder del grupo y que no necesariamente tiene que consumir alcohol bajo ese modelo. Bueno, yo por no enrollarme más, yo quería decir que me parece que la jornada ha tenido un interés para mí muy interesante por dos aspectos, como son en primer lugar el que haya jóvenes, el que se hayan escuchado jóvenes, el que haya habido planteamientos, programas, iba a decir sí, novedosos o por lo menos muy interesantes, planteamientos que no aspiran a descubrir la pólvora, sino que en el fondo se plantean con unos términos muy realistas y desde luego que hayamos escuchado a jóvenes. Y luego un matiz que me parece que es la participación iberoamericana, latinoamericana, etcétera, que creo que también es interesante, es novedosa, porque entre todos tenemos mucho que aprender, aunque se parta de realidades muy distintas, realidades sociales. Yo creo que ahí es muy interesante. Y luego, por último, en el capítulo de agradecimientos, hay que destacar evidentemente el papel de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, que creo que es muy interesante y que creo que también asume también ese planteamiento de continua redefinición en lo que son los contenidos de la prevención. Es decir, la prevención no es una cosa que ya esté ahí y que continuamente hay que cambiarla porque no nos vale lo del año pasado para este año y que va a haber que seguir actuando y a veces haciendo cosas en el futuro que unos años atrás nos hubiéramos sentido hasta escandalizados. Pero bueno, hay que hacerlas porque se renuevan de la misma manera que se renuevan los jóvenes, los perfiles, cambia la sociedad y cambian las actitudes y cambian evidentemente los propios estilos de vida. Yo destacaría el agradecimiento a la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, al Plan Nacional sobre Drogas evidentemente y desde luego a la facultad, que me parece que es muy interesante el papel de una institución como la universitaria. Yo que hago un paréntesis, yo empecé a trabajar en el tema de drogas hace muchos años con Domingo Comas, yo venía de Juventud, Consejo de la Juventud, y entonces hicimos un programa por encargo del INJUVE en el que se suponía que iba a haber una persona trabajando para informar, para promover y coordinar recursos en el ámbito universitario. Cuando nos dirigimos a varias universidades,
nos contestaron desde los rectores diciendo que las drogas no era un problema de la universidad, que era un problema de la calle, con lo cual entendéis el papel social que atribuían. Bueno, yo creo que eso es muy interesante, sobre todo pensando en que haya profesoras o personas con la sensibilidad que tiene Patricia, que yo creo que es una persona muy abierta, muy participativa y que va muy por delante en las cosas, muchas veces con respecto a lo que se ha dejado atrás. Y luego, evidentemente, hay que agradecer también al equipo de la Fundación Atenea, que se ha currado muchísimo esto, ha trabajado muchísimo, desde la directora gerente Paz a todo el equipo, es decir, Yolanda, Cuca, quien no está, por ejemplo, pues Enar, que no está ahora mismo, pero que bueno, que yo creo que también ha trabajado, y Yolanda, en fin, creo que ese trabajo es muchas veces un trabajo que está ahí, y que parece que está en el día a día, pero que conlleva un gran esfuerzo personal y sobre todo un gran interés en que las cosas salgan bien. Muchas gracias a todos y a todas.